Estamos en el espacio de igualdad de Eñe Radio, el programa que llamamos Ni más ni más menos, un programa que hacemos todos los jueves desde hace casi un año y que sale a emisión gracias a Julia en la mesa técnica, a Feministas de Pueblo que sugieren los contenidos y la que os habla, Rosario. Os saludamos desde los estudios de Eñe Radio, la radio de Villarrubia, y la que pone a vuestra disposición su WhatsApp para que nos enviéis comentarios sobre este programa y todos los demás. Anota el teléfono, el 64 11 29 8 29. También puedes escribir al correo electrónico laradioqueteescucha@gmail.com. Contrarrestar el machismo y empezar por educar. En esta ocasión hemos preparado un podcast sobre la comunicación inclusiva, la forma en que nos transmitimos mutuamente los mensajes, porque como todas y todos sabréis, la comunicación siempre existe, es imposible no comunicar. Comunicamos cuando hablamos y comunicamos cuando callamos. Somos mujeres de pueblo, nuestra red da corazón. Aprendemos a comunicarnos desde que nacemos y la primera comunicación que tenemos es la comunicación no verbal, la de los gestos, el tono de voz, la postura, el contacto visual, la musicalidad, el tacto, incluso el aroma que desprendemos. En Molina, mujeres empoderadas. Y también vamos a hablar de otros lenguajes, la lengua de signos, el sistema Braille, la danza. ¿Y qué tiene que ver eso con la igualdad? Pues os animamos a enviarnos respuestas a esta pregunta. Ya sabéis, el 64 11 29 8 29. Enviadnos audios o mensajes escritos con vuestras opiniones. Las de Castilla-La Mancha. Pero antes de todo eso, homenajeamos a las víctimas de las violencias machistas con nuestro minuto musical, que comenzará nada más terminar la sintonía de nuestro programa. Somos fuertes como el viento, somos suaves como el agua. La violencia machista nos está golpeando fuerte este año. El 30 de mayo nos enteramos de una víctima mortal en Tomelloso, una mujer que ha sido apuñalada por su pareja masculina en el bar en el que trabajaba y que ha sido encontrada por sus hijos en el almacén del bar. En Tíjola, un pueblo de Almería, pocos días antes, otro feminicidio. La mujer que fue asesinada por su marido y que luego se entregó. Nuevamente leemos en la noticia que la mujer no había denunciado, lo que significa el terror al que ha estado sometida esta mujer durante toda su vida. Porque la violencia que ha culminado en la muerte no ha sido producto de un venazo ni de un calentón, sino que ha sido un maltrato continuado a todos los niveles, no solo el físico, sino también el psicológico. También esta mujer se ha sentido desprotegida en el ámbito social, pues en Tíjola, un pueblo de 3.500 habitantes, habrá sentido la presión social a la que se ven sometidas las mujeres en el mundo rural. La presión para callar y aguantar, para que no se sepa en lo que se ha convertido su matrimonio, para que nadie sospechara que su marido era el mismo demonio. El caso de Benajarafe, en Málaga, también denota un fallo del sistema. Una mujer ha sido apuñalada en su domicilio por el hombre que convivía con ella
y que había sido denunciado por violencia de género en el año 2008. Sin embargo, en la actualidad, el procedimiento de violencia de género estaba inactivo. Yo me pregunto, ¿cuándo una víctima de violencia de género deja de ser víctima? ¿Cuándo deja de estar en peligro? ¿Cuándo se puede considerar superado el síndrome de estrés postraumático que toda agresión grave conlleva? Recientemente también supimos de un caso en el que el asesino vio caducada su orden de alejamiento y aprovechó para acercarse a la mujer y matarla. ¿No tendrían que estudiar estos casos, las técnicas de igualdad y diseñar herramientas preventivas? En Carballo, un pueblecito de Galicia, también se ha producido una brutal agresión machista que tiene a la mujer ingresada con pronóstico muy grave. Su pareja la golpeó en la cara y la cabeza, provocándole lesiones de suma gravedad. El día 31 de mayo nos enteramos de otro feminicidio en Zaragoza. Otra mujer apuñalada hasta la muerte. Nosotras seguiremos prestando nuestra voz a todas aquellas que no pueden hablar por miedo, por vergüenza, por no poder acceder a los recursos existentes, por ignorancia. Nosotras vamos a seguir gritando: ¡nos queremos vivas! Soy la que pega en paredes las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores. A otra mujer hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores. No queremos niñas viviendo horrores. Nos queremos vivas. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el... Si tú estás harto de oírlo, Nosotras estamos hartas de vivirlo. Ni más ni más menos. El espacio de igualdad en Ñ Radio. No puedo librarme de ver la televisión. Hoy al cine o una reunión. No me satisface, soy insoportable. Ninguna emoción, ninguna sensación. Vivimos en el reino de la comunicación. La gente se pudre como de hormigón. Estoy solo aquí. Yo me voy de aquí. Decíamos al principio que hoy vamos a hablar de comunicación inclusiva. Sí, la que incluye a todas las personas que quieren enviar y recibir mensajes y que no dejan indiferente a nadie. Y es que hay bastantes tipos de comunicación: la verbal, la no verbal, la escrita, la de signos, la táctil. Y luego están los estilos de comunicación: la asertiva, la autoritaria, la democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir centrando el tema y, por supuesto, tenemos que hablar de la incomunicación. Estoy solo aquí. Yo me voy de aquí. La comunicación inclusiva es la que tiene en cuenta todas las posibilidades para que todo el mundo
tenga las capacidades que tenga, pueda recibir los mensajes, entenderlos, incorporarlos a su acervo cultural, opinar sobre ellos, debatir, cuestionar, en fin, que todas las personas se sientan incluidas en las conversaciones. Esto de que todas las personas se sientan incluidas también tiene que ver con la reivindicación feminista de incorporar al lenguaje todas las palabras que hagan falta para que todo el mundo se dé por aludido. O la reivindicación de que se usen palabras que engloben a los dos géneros, el masculino y el femenino. Palabras genéricas que hablen de colectividades y no de individualidades. Se nos reprocha con demasiada frecuencia que duplicamos cuando decimos todos y todas, y lo que queremos es explicitar todo el abanico de posibilidades. Por ejemplo, no se considera duplicación cuando decimos que los colores de la bandera de España son el rojo, amarillo y el rojo. Podríamos decir que son el rojo y el amarillo, pero no estaríamos dando una información completa. Pues lo mismo cuando empleamos el masculino y el femenino. Queremos que se abarque a todas las personas. También se nos reprocha que no atendemos a la economía del lenguaje cuando decimos chicos y chicas, pero sí lo hacemos cuando proponemos decir juventud, o infancia, o ciudadanía, o plantilla laboral, o funcionariado, en fin, un montón de palabras que son genéricas. Sin embargo, cuando queremos hablar de las hortalizas de verano, sí que nos extendemos en nombrarlas: pepinos, calabacines, pimientos, tomates, cebollas, calabazas. O cuando queremos nombrar todas las frutas: sandías, melones, albaricoques, melocotones, ciruelas, peras, naranjas, manzanas. Si no te mueves, no sientes las cadenas. Ni más ni más menos. El programa de igualdad de Ñ Radio. Floto por el aire, como el gas, refranes y vocales, números y claves, todas esas señas. Otra cosa que se nos reprocha es querer poner femeninos en profesiones u ocupaciones que tradicionalmente han sido masculinos. Por ejemplo, músicas, médicas, juezas, presidentas, portavozas, ingenieras, abogadas, albañilas, concejalas. ¿Nos hemos parado a pensar por qué hay gente que se resiste a poner esos femeninos? Tal vez sea porque la incorporación de las mujeres a esas profesiones u ocupaciones es relativamente reciente, aunque no tanto, porque ya llevamos casi 100 años que las mujeres ocupan esos puestos. Usa un código binario para transmitir tus labios, dime lo que quieres. Pero lo más grande es que todavía hay personas que se empeñan en llamarme médico en vez de médica. Incluso hay quien asegura, jura y perjura que la palabra médica no está admitida por la Real Academia, cuando eso es totalmente falso. La Real Academia acaba admitiendo palabras que se han instalado en el lenguaje popular. La Real Academia no manda. La Real Academia atiende las demandas de la ciudadanía. Plumas y ozono, no. Pues igual que con médica, todavía hay quien no le sale decir concejala cuando el cargo lo ocupa una mujer. O no admite la palabra jueza como femenino de juez. Y sin embargo, sí admite decir andaluza como femenino de andaluz. O aprendiza como femenino de aprendiz.
no admiten presidenta, pero sí admiten dependienta o sí admiten asistenta. Código binario para transmitir tus labios. Dime lo que quieres, dame información y pon tu coche en la auto. Para incluir a las mujeres en las profesiones secularmente masculinas, hay personas que usan el femenino en el artículo y el masculino en el nombre. Por ejemplo, dicen la médico, la juez, la concejal. Y no encuentran disonancia en esa mezcla. Pero sí que hay disonancia, como si decimos la amigo, la niño, la alumno. Y es que, efectivamente, suena fatal. Hay quien pone como excusa para no emplear determinados femeninos que hay ciertas palabras que inducen a confusión en el significado, pues son palabras polisémicas, es decir, que tienen varios significados. Por ejemplo, la palabra médica puede ser la profesión de la mujer y la técnica o la práctica médica. O la palabra música, que puede ser la mujer que hace música y la disciplina propiamente dicha. O la palabra técnica, que puede ser la mujer experta en algo y la disciplina a la que se refiere. Pero también hay palabras polisémicas en masculino. Por ejemplo, joyero es el hombre dedicado a la joyería y la caja donde se guardan las joyas. Frutero es el hombre que vende frutas y el recipiente donde se guardan. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Ni más, ni más menos. En Ñ Radio. Los y las listillas de turno pretenden ridiculizar nuestra demanda de poner femeninos cuando queremos incluir a las mujeres y se empeñan en darle patadas al lenguaje diciendo que acabaremos poniéndole femenino a todas las palabras que terminan en O, incluso a los nombres de las cosas, que las cosas no son sexuadas. Por ejemplo, aseguran que queremos que se diga palabra y palabro, mesa y meso, silla y sillo, piscina y piscino. O, como decía Javier Marías en un artículo del periódico, habrá que hablar de los periodistas, los taxistas y los personos, haciendo alarde de su ignorancia del género común o haciendo alarde de su desprecio por la mitad de la humanidad que somos las mujeres. No ridiculizaron, sin embargo, a los hombres que entraron en el mundo del diseño de ropa y del corte y confección y se apropiaron de la palabra modisto, que hasta los años 70 no existía, porque no había apenas hombres en esa profesión. Los hombres masculinizaron la palabra modista y no se cayó el mundo. Nadie puso el grito en el cielo. Nadie se escandalizó y nadie les acusó de querer pervertir el lenguaje. Lo mismo pasó con la palabra matrón, cuando los enfermeros empezaron a ejercer esa especialidad. Incluso en el trabajo de las azafatas, que hasta hace nada era prácticamente exclusivo de las mujeres, los hombres entraron y se inventó el nuevo nombre, auxiliares de vuelo, porque azafatos les sonaba mal. Te quedaste sin
La verdad es que la lengua está viva y cambia conforme va cambiando la realidad. Cuando algo no existe simplemente no se lo nombra, pero cuando se hace real, cuando lo conocemos y vivimos con ello, entonces hay que nombrarlo. Por ejemplo, antes de llegar a la Luna no existía la palabra alunizaje. Se inventó solo cuando un cohete llegó y se posó en el suelo lunar. Antes no existía la palabra ofimática, no existía la palabra lavadora, ni microondas. Por eso, ahora que las mujeres estamos ejerciendo profesiones que antes eran de los hombres, queremos que se nos llame como lo que somos. También queremos que se nos incluya en las frases que se dirigen a todo el mundo y que se cambie el masculino genérico por las palabras genéricas, porque el hombre ya ha dejado de ser el centro de todo, el protagonista de todo. Puesto que hay mujeres en todos sitios, ya no nos vale que se diga los trabajadores, sino la plantilla laboral. Que no se diga los militares, sino el ejército. Que no se diga los habitantes, sino la población. Que no se diga los alumnos, sino el alumnado. Ni los fontaneros, sino el personal de fontanería, o el personal de jardinería, en vez de los jardineros. Y cuando no haya una palabra genérica no pasa nada por decir los y las. No cuesta tanto. Hablar es gratis, de momento. Cada jueves, a las 11 de la mañana, acude a la cita de la Asociación Feministas de Pueblo con el programa Ni más más, ni más menos, el espacio de igualdad de Eñe Radio. Con todo lo anterior estamos haciendo un uso sexista del lenguaje, pero también hacemos un uso homófobo del lenguaje cuando usamos expresiones como que te den por culo, porque estamos criminalizando una práctica sexual generalmente asociada a relaciones gays. O cuando decimos esto es una mariconada, asociándolo a un insulto. Hay otras formas de decirlo, como vete a freír espárragos o esto es una tontería. Y hablando de las personas que tienen una opción sexual diferente a la heterosexual, tampoco deberíamos englobarlas a todas en el mismo saco diciendo colectivo gay, pues los gays solo son los hombres homosexuales y existen otras muchas opciones. Están las lesbianas, los transexuales y transgénero, los bisexuales, los intersexuales, los queer, los asexuales, etcétera, etcétera. Así que, mejor decir colectivo LGTBI o incluso añadir todas las variantes LGTBIQ+. En la comunicación inclusiva también tenemos que tener en cuenta la cantidad de frases hechas que utilizamos y que pueden ser ofensivas. Y estoy refiriéndome a las expresiones que refuerzan la visión racista y colonial que tenemos del mundo. Una visión, por cierto, que en esta época globalizada ya no debería de existir, pues hay mucha más gente que se mueve por el mundo que la que se queda quieta. Si algo bueno ha traído la globalización es que ahora nuestra patria es el mundo. La gente viaja, cambia de país en busca de experiencias, en busca de trabajo o en busca simplemente de una vida mejor. Las expresiones que deberíamos desterrar de nuestro lenguaje son trabajar como un negro, trabajo de chinos, ir como un gitano,
sin moros en la costa. Otro error que cometemos es generalizar, porque cuando lo hacemos partimos de prejuicios culturales y étnicos, especialmente si utilizamos macroetiquetas: el árabe, el del este, el asiático, el latinoamericano, el africano. Pensemos que entre una persona etíope y una sudafricana hay más diferencias que entre personas manchegas y alemanas. Ni más más. Ni más más. Más. Ni más menos. Menos. Ni más más. Ni más menos. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Hola, inventamos nuestro propio idioma. ¿Quién me iba a decir lenguas de signos cuando tu boca, la mía rosa? Hablamos por los codos, por la piel, con el tacto, por los poros. No hay dobles sentidos cuando el borde de tu labio toca el mío. Insistes en el lenguaje del movimiento, siguiendo el rastro, monólogos de suspiros atentos. Emociones parlantes sobre la memoria de nuestros pulgares, sin puntos ni comas, ni acentos desiguales. Dos bocas moviéndose calladas, te lo dije, de mil miradas. Recordaré tocándote las veces que haga falta. Nuestro lenguaje de signos no necesita palabras. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Hola, tu pierna cruza la mía, mi corazón se asoma. Las palabras no alcanzan cuando se desborda el alma. No hay traducción, el amor no se habla, el amor se hace. Un beso siempre tendrá el derecho de interrumpir la frase. Dos bocas moviéndose calladas, te lo dije, de mil miradas. Recordaré tocándote las veces que haga falta. Nuestro lenguaje de signos no necesita palabras. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. La comunicación inclusiva es algo más que nombrar a los hombres y las mujeres.
La comunicación inclusiva tiene que ver con tener la voluntad de que nos entendamos cuando hablamos y de que todas las personas nos sintamos participantes de la comunicación. También influye la palabra con la que designamos a la persona. Y estoy pensando en las personas con discapacidad. Cuidado con cómo las nombramos. Ya no vale que digamos deficiente, minusválido o ni siquiera discapacitado, porque con esas palabras ponemos énfasis en la discapacidad y no en la persona. ¿Acaso decimos la diabética o la cardiópata cuando nos referimos a alguien que tenga esa enfermedad? Es mejor decir persona con discapacidad o persona con diabetes. ¿Os habéis parado a pensar por qué decimos el esquizofrénico o la histérica y no decimos el hipercolesterolémico? Pues no es ni más ni menos que porque las palabras esquizofrénico o histérica las utilizamos como insulto, porque se ha despreciado a las personas con enfermedades mentales y se las ha marginado, se les ha colocado en el lado oscuro, se les ha estigmatizado. Y todavía nos extrañamos de las pocas ganas que tiene la mayoría de la gente de ir a la consulta de psicología, con la falta que les hace. Sigo con las discapacidades. Todas y todos conocemos a alguien que tiene sordera, o por lo menos déficit auditivo. Y estas personas tienen limitada su capacidad de comunicación cuando el mensaje se está emitiendo con sonido. ¿Qué forma habría de hacer partícipes a estas personas del discurso que se está produciendo en un meeting, por ejemplo? ¿O del disfrute de una película? Desde hace unos años acá estamos asistiendo a un proceso de inclusividad maravilloso. Ahora se nota qué grupos o qué entidades tienen la voluntad de satisfacer las necesidades de comunicación de las personas discapacitadas. Y se nota porque incluyen en sus apariciones públicas a una intérprete de la lengua de signos. Hasta una cantante, Rosalén, tiene a su lado una mujer que gesticula las canciones que ella canta, para que todo el mundo las entienda. Las personas que no oyen pero ven pueden saber cuál es la letra de sus canciones. Y en los discursos, las personas que no oyen pero ven también pueden seguir el hilo del discurso. En las películas o los vídeos también se ha pensado en las personas que no oyen. No solo se incluyen subtítulos, sino que también se ponen por escrito los ruidos de ambiente. Todo esto es un acto de inclusividad que intenta eliminar las desigualdades que puedan producirse en cualquier situación, cuando las personas participantes no son iguales, cuando son diversas. ¿Y qué movimiento es el que, por definición, busca la igualdad de las personas? ¿Cuál es el movimiento que quiere poner de manifiesto la diversidad de la que partimos y lucha porque esa diversidad no sea el germen de diferentes derechos y diferentes oportunidades? ¿Cuál es el movimiento que quiere eliminar la profunda brecha que hay entre quien tiene mucho y quien tiene poco? ¿Y lo quiere hacer equilibrando la balanza, restringiendo privilegios por un lado y ofreciendo acciones positivas por otro?
La respuesta, señoras y señores, no está en el viento. La respuesta está en el feminismo. Las mujeres sabemos lo que se siente cuando una persona se siente excluida, porque nosotras lo hemos estado a lo largo de casi toda la historia. Las mujeres nos hemos organizado en los últimos 3 siglos y nos seguimos organizando para que el patriarcado, ese sistema que pone al hombre blanco, totalmente capacitado y heterosexual en el centro de todo, se desmorone y dé paso a un sistema en el que todas las personas cuenten lo mismo. Porque, aunque lo diga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la han firmado un montón de países, la realidad es que todavía no se ha llegado a cumplir en su totalidad. Cuántas mujeres olvidadas, porque ellas mismas no pudieron, pueden o podrán decir: esta boca es mía, es mío, esto es lo que yo pienso. Virginia Woolf. En la vida hay tantos senderos por caminar. Ironía que al fin nos llevan al mismo lugar. A pesar de las diferencias que solemos buscar. La comunicación, esa interacción que tenemos los seres vivos cuando formamos comunidad, es algo tan básico, tan primitivo y en algunas ocasiones tan inconsciente que apenas le concedemos importancia. Y tiene mucha. Nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor. Digo que la comunicación a veces es inconsciente porque existe la comunicación no verbal, la que somos capaces de transmitir con gestos, posturas, ademanes, tonos de voz, incluso silencios. Y de la comunicación no verbal también podemos hablar un poquejo. Son colores de un arco iris, acordes de un mismo son. Las palabras se hacen fronteras cuando no nacen del corazón. Hablemos el mismo idioma y así las... El primer mensaje que lanzamos con nuestro cuerpo es la imagen que damos, el modo en que nos vestimos o nos arreglamos. Ir limpia o sucia es un mensaje. Ir peinada o con greñas es otro mensaje. Exhibir los lujos o ir desarrapada es otro mensaje. Que luego de forma verbal podemos ir modulando o explicando por qué vamos así. Pero no podemos negar que el look que elegimos es la primera comunicación que tenemos con el resto de la gente. Otra historia es que nos acostumbremos a no etiquetar a la gente a primera vista. Que la primera impresión que tengamos de una persona no condicione la comunicación posterior, es decir, que no tengamos prejuicios. Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por qué luchar. Hablemos el mismo idioma, que solo unidos se logrará. Hablemos el mismo idioma, que nunca es tarde para empezar. Hablemos el mismo idioma, bajo la bandera de libertad. Hablemos el mismo idioma, dame la mano, mi hermano. No importa de dónde seas,
Si queremos ser inclusivas, tenemos que esforzarnos en no dejarnos llevar por esa inercia juzgadora de la primera impresión y esperar a conocer más a las personas para poder formarnos una opinión sobre ellas. Y si no, decidme, ¿qué impresión os causó el doctor Simón la primera vez que apareció en la tele hablando del coronavirus? Podéis dejar vuestro mensaje en el WhatsApp de la radio, el 64 11 29 8 29. Igualdad no es identidad. Ni homogeneidad. Es tener las mismas oportunidades, el mismo poder de decisión. Continuando con la comunicación no verbal, hablaremos del tono de voz como una herramienta para ser inclusivas. El tono de voz lo cambiamos dependiendo de si estamos alegres, enfadadas, tristes o asustadas. Así, por el tono de voz, además de por las palabras, es como transmitimos nuestro estado de ánimo. Incluso es posible que las palabras no quieran transmitir ese estado de ánimo, pero en el tono de voz se nos nota, o en la expresión facial. El lenguaje no verbal es mucho más sincero y mucho más expresivo que las palabras. De modo que cuando hablamos con una persona con discapacidad, o con personas migrantes, o con personas mayores, ¿por qué cambiamos el tono de voz? ¿Por qué levantamos la voz? ¿O por qué subimos una octava? Es como si habláramos con niños o niñas. A eso se le llama infantilizar a la gente, a dirigirnos a ellas como si fueran menores que no entienden las cosas. ¿Y qué me decís de la postura? El espacio que se ocupa cuando se habla también es comunicación. Invadir el espacio de otra persona es ponerse en una situación de poder, y eso es excluyente para la persona interlocutora. O interrumpir a la otra persona también es excluyente y ofensivo. Eso, lo de invadir el espacio, lo hacen muchos hombres. En las posturas también podemos hablar de posturas cerradas, que son formas de ponerse a hablar queriendo decir que no estamos dispuestas a dejarnos influir por lo que nos digan. Por ejemplo, hablar con los brazos cruzados, o mejor dicho, escuchar con los brazos cruzados.
Con esa postura estamos queriendo dar a entender que lo que nos digan no nos importa. También lo damos a entender cuando no establecemos contacto visual con quien hablamos o si no nos ponemos de frente, sino ligeramente ladeadas. El ponernos de lado también quiere decir que estamos deseando terminar la conversación y nos queremos ir. Si tú dices igualdad, yo oigo feminismo, ni más ni más menos. Sonidos rebeldes desde el corazón de la bestia, tremenda jauría. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Dale que dale. Llegadas a este punto podríamos hablar de la incomunicación o de la mala comunicación, una bestia parda que nos ha llegado mayormente a través de las redes sociales. Nosotras defendamos la alegría, día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas, somos feministas bailando reggaetón. Las redes sociales, entre las que incluyo el WhatsApp, es una forma de comunicación nueva que tenemos que aprender a usar, porque generalmente son mensajes cortos y espontáneos, que se emiten apenas sin pensar y que llegan de forma instantánea a quien los recibe. En plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Contrariamente a lo que pensábamos, que los textos escritos pueden ser más explicativos que los hablados precisamente porque son más reflexivos, nos hemos encontrado con que los textos que escribimos, por ejemplo en el WhatsApp o en el Facebook, no expresan toda la riqueza de sentimientos que acompañan a nuestro discurso. Y eso sucede precisamente porque no están acompañados del lenguaje no verbal, que constituye el 90% de la comunicación. Amor por la vida, dispárame otro turno que no vea la herida, mi bombo no perdona, mi caja no olvida. Los creadores de las redes sociales han inventado los emoticonos para suplir esa carencia de comunicación no verbal, pero no siempre lo consiguen. Y todas y todos hemos experimentado la desagradable situación de haber escrito una cosa con una intención determinada y que sin embargo ha sido interpretada de una forma totalmente distinta a como la escribimos. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo. A veces escribimos algo rápido o sin tener en cuenta los signos ortográficos y resulta que hemos transmitido justo lo contrario de lo que queríamos. Voy a poner un ejemplo tonto, pero que sirve para explicarlo. Yo pongo un mensaje que dice ¿te vienes a escalar? Y me contestan no tengo miedo. Y yo interpreto que se va a venir porque no tiene miedo. Sin embargo, mi acompañante sí tiene miedo y no se quiere venir. Por lo tanto, debería haber puesto no, tengo miedo. O cuando preguntamos, ¿vamos a quedar mañana o pasado? Y me contestan, vale, ¿cómo debería haber hecho la pregunta? Vamos sobradas de inspiración. Cuando uno pregunta y uno contesta, se produce la interferencia que escuchamos en la canción. Otra cosa que nos ha traído la comunicación por redes sociales es una paradoja. Tenemos más amigos que nunca, se cuentan por cientos las personas con las que nos comunicamos, pero a muchas de ellas ni siquiera las hemos visto una sola vez.
No les hemos estrechado la mano. No sabemos casi nada de su vida ni de sus circunstancias. Las redes sociales parece que nos han ampliado nuestros contactos, pero en realidad nos tienen cada vez más aisladas. Muchas personas han cambiado la comunicación interpersonal por la comunicación virtual y la mayor parte del día se encuentran solas. Cuando la soledad es elegida, bien está. Pero no siempre se elige la soledad y para juntarse con gente parece que cada vez es más difícil. Parece que las personas ahora no tienen momentos libres para hacerse visitas ni participar en reuniones. Parece que todo se puede resolver a través del WhatsApp o del Facebook. Y esta nueva forma de comunicación nos priva de la riqueza de vernos y tocarnos y compartir risas y llantos. Las ventajas de las redes sociales son indudables. El bajo coste económico, la instantaneidad, la facilidad de uso, la publicidad. Hay cosas que podrían parecer ventajas, pero también se pueden convertir en desventajas, como por ejemplo el anonimato. El anonimato puede significar una ventaja para las personas tímidas, pues les permite comunicar sin tener que exponerse. Pero también es una desventaja, pues otras personas lo usan para engañar, estafar o incluso acosar o abusar. Y por supuesto también tiene desventajas, y para enumerar las desventajas os invitamos a que nos las digáis. Tenemos abierto nuestro WhatsApp para que nos digáis las desventajas que encontráis en la comunicación por redes sociales. Os recordamos el teléfono de Eñe Radio, el 64 11 29 8 29. Esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Esto trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría de la vida. En medio de la guerra de tanta maldad, indignados seguimos y perriemos y... Vamos a poner un poco de humor en esto de la incomunicación y vamos a compartir con ustedes un audio de Le Lucier, en el que nos invitan a ponernos en una situación de total falta de comunicación. ¿Tenemos esa comunicación? Bueno, menos mal. Vamos a terminar el programa con algo muy lindo para nuestros oyentes, una sorpresa realmente. Sí, estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie. ¿Son muy famosos? No, nadie se las pide. Hello. 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 Hello, sí. Era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina... ¿Y qué le pregunto? Algo interesante para nuestra tertulia. ¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento? 11:40. Traducí. No sé. Está bien. 11. ¿Qué es eso? Y se ve que no escuchan bien, que 11 la voz. 40, más fuerte. Claro. Ahora les vamos a hablar más forti. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia? Oh yes, we are the group Somos el grupo London Inspection. En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre? I'm Oscar Bird. Hay moscas verdes. Terry Bill Wells. Huele terrible. Stan Commodore. Están cómodos. Ahora, qué tipo raro, huele terrible, hay mosca verde, pero ellos están cómodos. ¿Hace mucho que se conocen? 7 years. Que se venían, dice. Hace mucho que se conocen, le pregunté. 7. ¿Qué es eso? Que hace mucho que se ven. Se ven. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio.
Sí, me parece que estos son de Temperley nomás. ¿Podrían contarnos cómo fue su debut como grupo musical? It was in a Christmas party. Les partieron la crisma. In that party, we met the great manager Buster Linden. Que va a estar lindo. We didn't know him, but somebody told us this person is the manager. El manager estaba disperso. He liked our music very much. Era muy macho. And then I said, I want you. Y then said, aguante. I believe you. A Bolivia. Ah, no, la primera gira. Londres, Bolivia. Está bien. No, el único peligro es que si vienen a Bolivia después vengan acá. Bueno, y ahora, ya para ir redondeating, ¿podrían decirnos para Argentina, América Latina? Y el conurbano también. Bueno, ¿qué os está pareciendo este audio de Le Lucier hablando de la falta de comunicación precisamente porque no hablan el mismo lenguaje? Pues de esto va nuestro programa. Vamos a dar por concluido este podcast, pero no damos por concluido el debate sobre la comunicación inclusiva, la que incluye a todas las personas, la que pretende que el mundo y la sociedad sea más igualitaria y más equitativa. Para elaborar este podcast hemos buceado en Internet buscando guías de comunicación inclusiva y hemos encontrado unas cuantas, curiosamente editadas y publicadas en Cataluña, una comunidad autónoma que va por delante de las demás en cuestiones de igualdad e inclusividad. Os invitamos a que vosotras y vosotros también las repaséis y decidáis si os pueden servir para vuestra vida diaria o para vuestra empresa, o para vuestras actividades profesionales, o para contribuir a su divulgación. Porque no hay nada más bonito que trabajar para construir un mundo mejor para todas y todos. Y ese todas y todos incluimos a migrantes, a personas discapacitadas, a disidentes del género, a colectivos étnicos, a personas mayores y menores, a gente con enfermedades, a personas racializadas, a personas sin hogar, a colectivos vulnerables, en fin, a todo el mundo. Y llegamos al final. Esperamos que este primer programa de junio, que hace nuestro número 49, haya sido de vuestro agrado y haya servido de aprendizaje. Pretendemos también que haya aumentado vuestra sensibilidad por la igualdad, que es ni más ni menos lo que busca el feminismo. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida. Nos despedimos, como siempre, agradeciendo vuestra escucha y vuestra fidelidad. Quienes aquí trabajamos para que vosotros disfrutéis, Julia en los mandos técnicos, Antonio y Paulino en las redes sociales, la Asociación Feministas de Pueblo elaborando contenidos y la que os habla, Rosario, os decimos adiós. No sin antes recordaros nuestros teléfonos, el 64 11 29 829 de Ñ Radio y el 621 37 66 86 de Feministas de Pueblo, donde podéis dejar vuestros audios o vuestros mensajes escritos haciéndonos comentarios sobre lo que emitimos o proponiéndonos nuevos temas de debate. Pasad una buena semana, sed felices y ¡viva el feminismo! Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si los labios abrí, si me los desgarré, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he cegado las sombras, si los labios abrí, si
perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he cegado las sombras y los labios a mí, si me los desgarré, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he cegado las sombras y los labios a mí.